Probar eso requiere prueba nivel Ángel Pérez cogiendo la yunta de pasteles de cash. Si no es ese el caso, le toca al gobierno de Puerto Rico. Hay unos pagos de 20,000 pesos para la boda, entre otros pagos que son burdos. Yo no he visto un delito federal en esto todavía. Claro. Porque yo no he visto un quid pro quo. El Supremo entiende que tiene que haber un pacto previo, donde casi se haga un contrato por escrito, donde sí, si yo te doy el contrato 1.1, tú me das a los 13,000 pesos. Porque si es algo que se hizo en agradecimiento luego del acto, pues no es un soborno. No pierdas de perspectiva que ese es el mismo Supremo que dice que los super PAC no tienen límites algunos para poder aportar a las campañas políticas. Planteo esto, obviamente el contexto en el que se estaba discutiendo este asunto era la perspectiva del caso de Sebastián Negrón versus Francisco Domenech y demás. Y si ustedes ven, yo he insistido que yo no he visto un delito federal en esto todavía. Claro. Porque yo no he visto un quid pro quo, yo no he Claro. visto un intercambio y mucha gente va a decir, Jay, pero ¿cómo que no? Si Politank, porque es que ya Francisco Domenech no es dueño de Politank. Si él eventualmente se va a Politank, o si después Politank le hace un cheque dentro de X cantidad de tiempo, pagándole porque él los ayudó desde dentro, pues primero lograr conseguir eso. Tienes que probar que había un pacto previo. Por eso. Si es en agradecimiento, tienes que tener cuidado, tú sabes. Por eso es lo que estoy Claro. planteando. O sea, que para mí, cuando yo escucho a la gente decir, aquí hay corrupción, bueno, para mí es corrupción, pero no necesariamente ilegal. O sea, Por lo menos para el Foro Federal, cada vez más se le ha hecho difícil a los fiscales y a las agencias hacer las investigaciones porque el Supremo ha decidido, entre esos dos que mencionamos y otros casos adicionales, limitarlo. Y yo entiendo, y no lo habíamos hablado, concurro contigo, que básicamente lo que se quiere decir es que cuando son corrupción a nivel estatal, porque acuérdate, no estamos hablando de agentes federales. Agentes federales es distinto, empleado en entidades federales es distinto. Estos son actores públicos estatales. El Supremo ha dicho, le toca al Estado. deja que el Estado bregue con ellos. Eso es un asunto estatal. Le toca al FEI en el caso de Puerto Rico, a Ética Gubernamental, y al Departamento de Justicia de Puerto Rico. No le toca al gobierno federal. Y por tanto, nuestros políticos saben eso. Además de que saben que la escuadra de Public Corruption no es muy grande tampoco, pero eso no viene al caso ahora. Por eso tú ves que el caso de Ángel Pérez requirió que el donante le diera la paga de pasteles de cash para imagínate, al nivel que llegó ese caso, que tuvieron que demostrar que cogieron al alcalde, le tuvieron que dar, toma, aquí está, al cooperador, al donante, al que estaba corrompiendo al alcalde en el soborno, toma, aquí está, tienes 14,000 pesos, dáselos en un evento y vamos a grabar todo ese evento para que a ese nivel requiere de prueba, ese nivel de burdo ha llegado a un absurdo. Sí. Porque el caso más reciente, el alcalde de Indiana, Snyder, él le ha dado un contrato a un pana. Compra 5 camiones por 1.1 millones. 5 camiones por 1.1. Y recibió un regalito 6 meses después de 13,000 billetes. Eso es correcto. 13,000 billetes, pueblo. Y el Tribunal Supremo entendió que eso no fue, no se demostró el quid pro quo. Sí. ¿Cómo? Básicamente eso fue una propina de 1.1 y el Supremo, dividido 6-3, el Supremo entiende que tiene que haber un pacto previo, donde casi se haga un contrato por escrito, donde sí, si yo te doy el contrato 1.1, tú me das a los 13,000 pesos. Porque si es algo que se hizo en agradecimiento luego del acto, pues no es un soborno tipificado bajo la sección 666 y no llega a ese extremo. Ese caso para mí es un caso absurdo y la única explicación que siempre he dado es como el caso de McDonald, que lo hablamos ahora, que es el ex gobernador de Virginia, que también el Supremo Federal, como reciben a veces regalos por diferentes circunstancias, pues no necesariamente los regalos son corruptos, ¿verdad? Y eso sabemos porque ha habido unas cuantas investigaciones que ProPublica y otras entidades han publicado del juez federal Clarence Thomas, que es el juez del Tribunal Supremo, de la jueza Sonia Sotomayor sobre la venta de libros especialmente, aunque pues esa es venta de libros, ¿verdad? No estaba hablando de regalos. En el caso de Clarence Thomas, pues ha habido unas investigaciones de todo tipo, ¿verdad? Alito también, pero el caso de Alito fue mucho menos, o sea, yo no lo puedo comparar. Sabemos que, ¿verdad? Juez Scalia tenía un historial de regalitos también y de muchos viajes, de muchas estadías y muchas cosas, pero nada, ese ya no está en el tribunal. El caso de Snyder es este alcalde de Portage, no sé si se pronuncia así, Portage, en Indiana. El contrato de 1.2 millones para comprar camiones,
después de darle el contrato al pana, 13,000 pesos se lo dan para 6 meses después de darle ese contrato, le dan $13,000 y el Tribunal Supremo de Estados Unidos entendió que eso era un delito estatal que no se demostró un quid pro quo. El gobernador de McDonald también, que es el caso del ex gobernador de Virginia, que recibió Sweet 16, viajes. 20,000 pesos para la boda de la hija. A cambio de que básicamente pues, se le diese cobertura, se estudiase un producto que él tenía, ¿verdad? El cliente o el actor privado. El donante, el amigo del gobernador. Claro. Y entonces hay unos pagos de 20,000 pesos para la boda, entre otros pagos que son burdos. O sea, no fue ni 5,000 pesos una bolsita de estraza, o sea, son 20,000 pesos para la boda. Y se va a juicio, se encuentra culpable y se revoca. ¿Por qué? Porque las actuaciones que hizo en ese caso el actor público no fue darle un contrato, no fue darle una subasta, fue tener una recepción en su casa, presentarle los decanos de las escuelas para que hiciesen los estudios que él quería, llamadas telefónicas y reuniones. El Supremo entendió, y este fue unánime, el Supremo entendió que como no era un acto oficial dentro de lo que ese agente iba a hacer, que son llamadas, reuniones y recepciones en su casa, que no hubo un acto oficial y bajo el artículo 666 requiere un acto oficial del empleado público. Ok, para que usted tenga la idea de cuánto fue el impacto de ese caso, Multistate, hay unas cuantas publicaciones que han hablado de este caso, publicaron que ese caso se ha citado más de 100 veces para puntualizar que delitos o acusaciones del FBI se han caído gracias a ese caso. Imagínate todas las investigaciones que estaban corriendo. O sea, los casos que estaban viendo, investigaciones corriendo, los casos radicados que están en nivel de distrito, baja esa decisión que estaba basándose en lo que no existía antes, pues tú tienes que desestimar, tienes que dar un acuerdo y regalar los casos o tienes que cerrar las investigaciones. Probar un caso de corrupción se ha vuelto casi imposible o tan y tan difícil que honestamente yo creo que los federales, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió básicamente que le toca a los estados. Eso es un problema de cada estado, o sea, le toca a Puerto Rico procesar la corrupción, excepto que sea tan egregious, excepto que sea tan quid pro quo que yo lo hago. Que sea tan burdo, claro. Ese nivel de burdo ha llegado a un absurdo. Sí. Porque el caso más reciente del alcalde de Indiana, Snyder, él le ha dado un contrato a un pana, compra 5 camiones por 1.1 millones. 5 camiones por 1.1. Y recibió un regalito 6 meses después de 13,000 billetes. Eso es correcto. O sea, es un asunto absurdo, pero pues nada, esa es la decisión del Tribunal Supremo. En otras palabras, le toca a Puerto Rico, no le toca al FBI, no le toca a la Fiscalía Federal. Exceptuando, que lo mencioné en el Nuevo Día y lo acabamos de discutir, hay unos delitos que yo llamo, vamos a llamarlos menores, que son colaterales. Típicamente tú los atas al 666, que es el de soborno federal, que ya sea que durante una investigación pues tú tengas una destrucción de evidencia, que tú le mientas a un agente federal, que eso es un 1001, pues son otros delitos que pueden ocurrir que siempre están disponibles. La pregunta es si en un caso como esta envergadura, tú vas a estar sometiendo un indictment de estos cargos más inferiores o colaterales si no tienes el caso grande, que es el caballito de pelea, que es el 666, que es el de soborno o malversación, en caso de que sea el agente público. Y el punto es que yo traigo todo esto porque lo mismo al revés. O sea, cuando tú, en el caso de Francisco Domenech, ¿verdad?, plantea también que Sebastián Negrón recibió un beneficio personal porque el abuelo, qué sé yo, pero ¿cuál es el beneficio personal que está recibiendo ahí? O sea, de nuevo, federal. No estoy hablando de estatal, estoy hablando de federal. Federal, ¿cuál es el beneficio que recibió Sebastián Negrón cuando le dio un decreto contributivo a una farmacéutica? O sea, por Dios. O sea, ese está hasta más difícil todavía. Y si tú ves en la querella que hace el secretario de la Gobernación, él hace una referencia y cita varios artículos de la ley de ética. Pues todos los que él cita, ninguno es un delito. Todos son violaciones a la ley de ética, pero porque la ley de ética tiene delitos. Pero los que él señala en su referido, ninguno son delitos. Son multas éticas. Por eso es que a lo último, él le dice, y los invito al FEI a que investigue el 250, 251, 254, que son básicamente de gran escala enriquecimiento injusto, enriquecimiento ilícito, influencias indebidas. Pues varios, si no todos de esos artículos requieren, como tú acabas de decir, un interés patrimonial.
¿Okay? ¿Y qué pasa? Ya él tiene una de ética, él tiene una Dispensa. dispensa donde dice, y le dice ética, que él no tiene ningún interés en esas compañías, ni su abuelo tampoco. ¿Por qué? Porque el bufete es un facilitador, pero el que lo recibe es el cliente, la farmacéutica. Por ende, no hay necesidad. Y él tiene una dispensa en cuanto a eso. O sea que aún así lo veo más difícil. Es más, no sé si es el 254, te dice, el que actúa de esta manera para su beneficio o tercero, en contrario a la ley, y que no tenga una dispensa, o sea, dice sin dispensa, dice el mismo artículo, o sea que definitivamente ese no le aplicaría Y vamos a suponer, Sebastián. vamos a suponer que no la tuviera, tendría que tener un beneficio personal. También. Y honesta, para que sea federal. No, y federal, estatal también. federal. Y estatal también en este caso, porque es la ley de ética tenía que requerir un beneficio personal. Sí. Pero independientemente de eso, lo que quería puntualizar con este espacio y tener esta conversación, el otro caso es un caso que para mí, en este yo le doy la razón al tribunal. Este es Bridgegate, el caso de Kelly. El caso de Kelly es un caso donde el gobernador de New Jersey, no fue el gobernador, fueron sus subalternos, ordenan cerrar un puente para crear un tapón absurdo de grande en New Jersey y básicamente dañarle al alcalde la posibilidad de su elección. En el caso de Kelly, estos fueron el gobernador a Chris Christie. Y el tapón monstruoso, además, el puente se llama el puente George Washington, dicho sea de paso. Entonces, esto fue para castigar a un alcalde que no lo endosó. Entonces, el Supremo revocó esa condena porque se hizo diciendo básicamente no todo acto corrupto de oficiales estatales, y es que quiero la cita, miren la cita, esta es la juez Kagan, ¿okay? Esta es la juez demócrata, ¿okay? Nombrada por Obama. La juez Kagan dice, no todo acto corrupto de oficiales estatales o locales es un crimen federal. En otras palabras, la politiquería que hicieron allí de cerrar un puente haciéndole daño al alcalde para causarle problemas políticos al alcalde, eso no es un delito federal. Es corrupción, pero no a nivel federal. No es federal. O sea, en otras palabras, la corrupción dejó de ser ilegal. Perdónenme, porque es que, y no lo digo obviamente no tú, pero me refiero, porque tú eres abogado obviamente en la esfera federal y ahora vas a recibir clientes de todo tipo, porque tú antes estabas en fiscalía, aunque antes había sido oficial, ¿verdad? Al revés, ¿no? De Public Defender, defensor público. Pero ciertamente estamos hablando de que cada vez más es difícil que el FBI y ¿verdad? Lleve casos de corrupción. Ese estándar cada vez lo han puesto más alto y más alto y más alto, en donde, pues, tienes que tener un burro amarrado. O sea, tienes que tener ese acuerdo previo y que los coja infraganti y entonces los somete, lamentablemente. Eso dicho, sí te quería mencionar, porque la gente, pues, he recibido comentarios de yo decir que no veía delitos federales y que a lo mejor lo que iba a ver aquí eran faltas éticas. Y he recibido señalamientos de amistades. La realidad del caso es que éticamente un funcionario público no puede estar recibiendo ese agradecimiento y esas propinas. O sea, a nivel federal tú no puedes recibir ningún gratuity más allá, creo que lo subieron a 40 pesos ahora. O sea que independientemente de que a lo mejor no llegue a ser un delito, tú no puedes estar haciendo, tú sabes, y recibiendo ese tipo de ofrendas o agradecimientos. O sea que eso está prohibido por ley. Mira, sí, los amigos que te hayan escrito y te hayan dicho, no, ¿verdad? No sé tú. No estamos diciendo que estamos de acuerdo con que oficiales públicos reciban cheques de excontratistas. No estamos diciendo que está cool que el gobernador de un estado, en el caso de Puerto Rico, reciba regalos de estadía, de viaje, de hotel, de Sweet 16, de dinero para la boda, de trajes para la esposa. No estamos diciendo que estamos a favor, estamos diciendo que no es un delito federal conforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Que es absurdo, pues bienvenido al nuevo mundo donde eso depende de los tribunales estatales. Le toca al gobierno de Puerto Rico ser duro contra la corrupción. Por eso yo llevo años planteando que hace falta enmendar la Constitución para que el Departamento de Justicia sea electo por el pueblo, como ocurre en los Estados Unidos, y que el pueblo decida quién va a justiciar a los políticos, no que los políticos decidan quién va a justiciar a los políticos. Esa es mi opinión, ¿verdad? Usted puede pensar diferente, pero yo creo que la única forma en Puerto Rico en que esto puede cambiar es con una enmienda constitucional. Como obviamente para enmendar la Constitución requiere que los políticos voten a favor de que se enmiende la Constitución. ¿Usted cree que ellos van a querer quitarse el poder de quién decide quién va a justiciar y quién no a los políticos? Porque en Puerto Rico, por si usted no lo sabe, quien único puede decidir si se acusa o no criminalmente a alguien es el panel de fiscal especial independiente y el fiscal especial independiente que ellos nombren. Justicia investiga, pero quien decide si se acusa o no es el FEI.
El FEI que escoge Tomás Rivera Chats, Johnny Méndez y la gobernadora. Esos son los que deciden si hay delitos federales, perdón, si hay delitos estatales o no. Esos son los que deciden si llevan un caso o no en Puerto Rico. Esos son los datos, no es mi opinión. Y como esos son los datos, yo pienso que llegó el momento de que el pueblo sea el que decida quién haga justicia a los políticos, igual que la Contralora. Ese disparate, en los estados la Contralora es electa. En Puerto Rico no, en Puerto Rico es nombrada por la administración de turno. Y eso es un disparate. 10 años. Y son 10 años. Correcto, en el caso del FEI llegó a ser 7, creo que son 5 ahora. Yo entiendo perfectamente que el Tribunal Supremo de Estados Unidos actúa conforme a cómo funciona el sistema en Estados Unidos. Porque allá en Estados Unidos, si el delito es estatal, tacho, el district attorney está loco por llevar el caso, porque él fue electo para estar allí. Coge pauta. Coge una pauta brutal, Claro. porque en Puerto Rico no. En Puerto Rico es la secretaria de Justicia de turno. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pasa? Y en este caso, en estos hechos, tiene una dificultad adicional y es que la Secretaría de Justicia ya tuvo una participación en los hechos, emitiendo una opinión de la Secretaría de Justicia en donde limita. Ella entiende que Sebastián Negrón no podía llevar esa investigación sobre OCPE. ¿Sabes? Que también la pone a ella, el Departamento de Justicia, comprometido, como quien dice, ya con los hechos de este caso, y por eso es que él va directamente al FEI. Sí, o sea, literalmente en el caso de la Secretaría de Justicia decidió que ella no iba a investigar este caso, se inhibió, hay un mecanismo de inhibición y se pasó directamente al FEI porque también fue una subalterna la que fue acusada o vinculada a esta investigación. Esto se habla en fiscalía. Cuando tú estabas en fiscalía, aparte, o sea, cuando llegaban estas denuncias era como que pues le toca al gobierno de Puerto Rico. O sea, porque cuando uno ve estas cosas, o sea, vamos a hablar de los casos leading, que son los más recientes. Por el caso de Percoco, que es el caso del asesor de Cuomo. Ese recibió 315,000 billetes de 2 corporaciones para promover campañas políticas que favorecían sus negocios y demás. El Supremo dijo que la condena no procedía porque él dejó de ser parte de la campaña de Cuomo durante el periodo donde no estaba trabajando para el gobierno. O sea, cuando se fue a trabajar para la campaña de Cuomo, pues dejó de trabajar para el gobierno, así que ya no era un oficial público cuando recibió los $315,000. O sea, por el trabajo que hizo cuando fue. Por eso, pero, o sea, entonces ese es el caso de Percoco. El caso de Snyder. O sea, que no me pagues, déjame yo retirarme. Yo me voy para la campaña y bregamos, exacto. Entonces, el caso de Skilling, que es el caso famoso de Enron, que es el Jeffrey Skilling, el caso más famoso de todo, que fue condenado por fraude, el Tribunal Supremo limitó drásticamente el uso de Honest Services Fraud o el fraude de servicios honestos, donde restringió el arma antifraude básicamente para los fiscales. Y ese es un caso famosísimo, el caso de Enron. Estamos hablando de que del Tribunal Supremo recurrentemente del 2010, el caso de McDonald, que es del ex gobernador de Virginia en el 2016, básicamente estableciendo pues que los regalos, los préstamos, los beneficios, donde le decía al gobernador, el gobernador le conseguía las reuniones con su equipo de trabajo, le hacía las reuniones en la casa y todo, pero no era un acto oficial gubernamental. Y ese caso ha sido citado más de 100 veces para eliminar condenas de otros oficiales arrestados en el gobierno. Y de nuevo, Bridgegate, que es el famoso caso del ex gobernador de Chris Christie, su asesor realmente, Kelly, que fue revocado, el asesor de Cuomo, que es el caso de Percoco, el caso de Snyder. O sea, todos estos casos básicamente son planteados de la perspectiva del federalismo, diciendo que la sección 666, pues básicamente no debe someter a los millones de oficiales estatales y locales, sino que eso le toca a los estados. O sea, ese es el punto. El punto es, esto es un asunto de los estados. No podemos nosotros estar como gobierno federal detrás de los 19 millones de empleados públicos de Estados Unidos a través de las diferentes localidades de la nación. Y esa es la lógica detrás de lo que planteó Kavanaugh en el caso, diciendo básicamente que eso le corresponde a los estados. En otras palabras, Puerto Rico. A ti, Puerto Rico, te toca llevar los casos de anticorrupción porque el gobierno federal no lleva los casos de anticorrupción a menos que pueda demostrar que hubo un intercambio específico directo en un quid pro quo. Probar eso requiere prueba nivel Ángel Pérez cogiendo la yunta de pasteles de cash. Si no es ese el caso, le toca al gobierno de Puerto Rico. Esa es la decisión del Tribunal Supremo. Así que Puerto Rico, tú, el fiscal especial independiente, que es quien puede llevar los casos, requiere que nosotros escojamos a las mejores personas para esas posiciones, o de lo contrario, habrá impunidad total. Le corresponde a nosotros, a nuestros oficiales. Por eso yo creo que hay que enmendar la Constitución de Puerto Rico para que sea electo y que sea el pueblo el que decida quién va a justiciar a los políticos. Porque si no, los políticos escogen a quienes los van a justiciar a ellos mismos. Nada, lo dejo ahí. O sea, básicamente cada vez que hay una decisión del Supremo, cada vez que cambian los elementos, bien o malos, tú tienes que tomar en consideración y cómo tú adaptas tu investigación y saber si puedes cumplir con esos elementos más allá de razonables. O sea, en tu caso que hay un pacto previo y quizá hay un acto oficial
Si no los tienes, pues obviamente pues es algo que tú vas a delegarle al Estado. La comunicación y la colaboración entre el Estado y las agencias federales tiene que ser saludable y tiene que tener pitcher y catcher, en donde tú puedas decidir cuál de las dos jurisdicciones hace más sentido para el pueblo de Puerto Rico. Y eso pasa todo el tiempo de un lado y para el otro. Y pregunta, ¿verdad? Y yo no pretendo que me cuentes las interioridades dentro de lo que pueda, pero sí las cosas que pueden decirse de manera general. Cuando tú estabas ahí trabajando en el Tribunal Federal y trabajabas como fiscal federal, estas cosas se hablaban. De verdad que llevar casos de corrupción va a ser cada vez más difícil, corrupción estatal, de corrupción, o sea, llevar casos de corrupción a nivel de Puerto Rico va a ser imposible casi. Bueno, es que la Fiscalía del Distrito de Puerto Rico no ha sido inmune a eso. Ha habido convicciones que se Revocan. no, que se consiguieron y pues han sido revocados pues, por esta nueva dinámica que sí, definiendo lo que es un beneficio. Fíjate, esto tiene que ser un agente de una agencia estatal que reciba $10,000 o más. Antes se decía beneficios o fondos. Ahora se catalogó como fondos precisamente y dependiendo de cómo tú lo cargues puedes perder esa convicción. Así que has sufrido unas revocaciones de convicciones adquiridas y tú tienes que ir modificando y obviamente que se habla y tú adaptas la manera que vas a investigar y decides qué vas a abrir y cuál no, dependiendo pues cómo el Supremo pues te vaya adaptando los delitos e interpretando los delitos federales. No sé, a mí me suena que los políticos locales lo saben y por tanto, mientras tengan la lealtad de las personas con las que hacen acuerdos, a menos que los choteen esas personas y cooperen y directamente digan, sí, yo hice esto en un intercambio de beneficios directos, básicamente nadie va a ir preso a nivel federal. Necesitas la evidencia, necesitas corroborarla. Típicamente con un testigo es difícil. Necesitas uno, necesitas corroborarlo, evidencia pues, documental, si tienes hoy en día todos estos textos, Y los los correos políticos saben eso electrónicos. porque ellos saben. Ellos no son tonteos. Así que pues, o sea, Hay mucho Telegram, hay mucho estos apps que yo no sé, yo no los conozco muy bien, que son de predilección. A lo mejor prohibirle que se utilice Telegram en el gobierno, no sé. yo honestamente no entiendo cómo el gobierno puede hablar por Telegram. O sea, el mero hecho de que el gobierno use Signal, Telegram, Confide o cualquiera de esas otras cosas, WhatsApp incluso, a mí me parece escandaloso. Porque yo entiendo que tú puedas decir, vamos, hey guys, vamos a comer pizza esta noche por WhatsApp. Decirle a un funcionario público lo que ocurrió bajo el gobierno de Puerto Rico en la época donde mandaron a comprar las pruebas de COVID. ¿Tú te acuerdas de esto? Esto fue increíble. O sea, a mí me parece algo fascinante y a la misma vez increíble que el pueblo no se indigne de manera non plus ultra con esto. El tesorero de Hacienda no es el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda es el funcionario más. Además, pero hay un tesorero en Hacienda que es el que firma el cheque y dice, sí, tira para adelante. El tesorero de Hacienda fue citado cuando las vistas de Juan Oscar Morales para aquella investigación que se hizo en la Cámara de Representantes, cuando él era de la Cámara y no del Senado, para el tema de la compra de las pruebas del COVID. Y el tesorero de Hacienda dijo que la secretaria de la Gobernación, que hoy día trabaja, que querían ponerle contralora bajo Wanda Vázquez, by the way, pero esos son otros 20 pesos, que la secretaria de la Gobernación le dijo a él que pagara los 14 millones de aquellas pruebas facturas de COVID y fue el banco Oriental Bank Privado. fue el que detuvo la transacción porque le parecía sospechosa y llama al secretario de Hacienda y no lo consigue y llama a la gobernadora y ahí es que se detiene la transacción. O sea, y cuando le preguntan a él, ¿y cómo ella le dijo a usted ese mensaje de que enviaras el cheque, enviaras el pago? Por Telegram. O sea, la transacción de 14 millones de dólares se hizo en una autorización por Telegram. O sea, no es un email donde queda un rastro. No. Es una aplicación que deliberadamente se hace o se utiliza por la secretividad, cuando debería ser todo lo contrario. Claro. O sea, tú deberías tener toda la transparencia del mundo, hacerlo por un sistema donde no pueda ser borrado a red. Por eso se usan los emails. Se supone que en el gobierno se use email. Tú te imaginas tú ser empleado de línea, tesorero, y que te digan, sí, tira para adelante por una de estas aplicaciones y de repente
tú pues sigas hacia adelante, le das luz verde y de repente te digan, no, yo nunca autoricé, eso fue Max que lo hizo solo, yo nunca autoricé eso, tú sabes, tú necesitas que un CYA, como se dice, ¿sabes? Y cubrirte, y tú estas inhibiciones que tú ves, tú las pones por escrito para que conste y que se interprete y con la fecha y la imprime, la pones en el expediente para ti, porque de aquí a 2 o 3 años tú no sabes lo que pueda estar ocurriendo, quién va y quién no viene. Eso no tan solo es saludable, sino que es una manera de tú colarte las Ok, espaldas. y yo me imagino que antes de acusar, ¿verdad? Tú trabajaste allí, así que de nuevo, dentro de lo que puedas decirnos, yo presumo que cómo ocurre esto es que hay un agente, obviamente en casos de droga, pues de la DEA, o en casos de corrupción pública, pues del FBI, que va donde el fiscal, se sentaba contigo y te decía, mira, tengo esto y esto y esto y esto, y tú le decías, mira, no tienes suficiente para investigar, búscame esto y esto y esto. Así es como funciona, ¿no? Presumo yo. Y ese agente trata de pitch el caso, ¿verdad? Trata de decirte, mira, yo tengo el caso ready, aquí está el caso, y te toca a ti como fiscal decirle, no está completo, me falta esto, me falta esto, me falta esto. Me imagino las veces que tú recibiste la información y la cara del agente del FBI diciendo, pues, no, fíjate, se acabó el caso. Pues es que te lo, o sea, estoy seguro que pasaba. Eso es una dinámica que ocurre en todo tipo de delito federal, en donde tú tienes un agente que básicamente, típicamente la gente lo trae hacia el fiscal y te hace una consulta, como quien dice, y se reúnen con los jefes de las secciones y básicamente se habla del caso, te llevan típicamente un PowerPoint presentation, te dicen, mira, estos son los potenciales testigos. Se perdió el PowerPoint, ajá. No, es importante. Estos son los delitos que ellos han identificado, estos son las personas. Y tú vas sobre los elementos, vas sobre la prueba, ves cuán maduro está el caso o no. Si amerita que se le asigne un fiscal, entonces tú le asignas a un fiscal que corra entonces de aquí para adelante la investigación, porque a nivel federal, a diferencia a nivel estatal, no ocurre tanto. El fiscal se introduce en las investigaciones bastante temprano. Y eso es lo que tú quieres, que sea proactivo el fiscal, que trabaje en equipo con el agente y esa investigación siga corriendo en lo operacional por parte de la gente, en lo pues, ya prosecutorial o en el derecho en que vas a cargar pues, con el fiscal y eso, se hace un equipo y se trabaja en conjunto y eventualmente pues se llega a la conclusión y pues tú haces una acusación que se discute con los supervisores, se vislumbran elementos pues, obviamente eso tiene un filtro. Y si hay un nivel de alto perfil, requiere incluso la aprobación de Washington. Muy pocos, no sé el día de hoy, pero muy pocos. Eso básicamente hay cierto tipo de delitos que el fiscal federal que esté en ese momento va a tener unas prerrogativas de decir, este tipo de delitos requiere la consulta del chief of the section o requiere la consulta del chief of criminal o la mía. Y eso son prerrogativas de cuántas líneas de supervisión y aprobación tú requieres dependiendo de ciertos tipos de delitos, correcto. Y fluctúa, y eso varía. Es que yo me puedo imaginar el rostro de la gente del FBI que llega donde te dice, mira, lo tengo aquí, está todo, y de repente dice... Pero eso pasa con todo y todo depende. En mi experiencia yo era bien pro agente y te puedo decir que casi nunca había un no de parte nuestra, de la sección mía, y tú como dice, bueno, tú le das la vuelta, va a ver cómo tú bregas, tal vez ese no, o tal vez ese cargo no, o de los 10, pues tenemos 3 de los que vamos a ir y tú tratas porque es mucho trabajo, ¿sabes? La gente cuando llegan de ti se han sacrificado, puede ser que tengas encubierto y se arriesgan, y tú quieres siempre tratar de si hay delito, obviamente, y se cumple, de tu bregar con el agente. A lo mejor no de esa manera, pero vamos a ajustarlo. Claro está. Si no tienes un elemento, no tienes un elemento. Si no hay jurisdicción federal, no hay jurisdicción federal. ¿Entiendes? Tú puedes decir, pues mira, pues entonces llévaselo al Departamento de Justicia. Vete a la Fiscalía de San Juan, vete a la Fiscalía de Carolina, o hay una contraparte en el Departamento de Justicia que está crimen organizado a nivel estatal, que está un gran fiscal allí, corriéndola, Héctor Siaca, y pues consulta entonces con él para ver si ellos entonces pueden someterlo. Eso es lo que hay. Pues, yo... If it doesn't fit, you must acquit. O sea, que tú crees que, si no cubre con los elementos del delito, ya sea porque el legislador no los impone o porque el Tribunal Supremo los impone, pues esos son los que mandan. O sea, pueblo de Puerto Rico, la democracia tiene un gran defecto, que es democrática. Porque pues depende de que el pueblo vote correctamente, depende de que el pueblo se ilustre a sí mismo y decida quiénes van a ser sus líderes. O sea, la democracia tiene una virtud bien grande, que es democrática, tiene un defecto bien grande, que es democrática también.
Depende de que el pueblo esté ahí pendiente, porque por tanto aquí lo que nos están diciendo es, los federales no vienen a meter los presos a los corruptos, le toca al gobierno estatal. No pierdas de perspectiva que ese es el mismo Supremo que dice que los super PAC no tienen límites algunos para poder aportar a las campañas políticas. Y pues, ¿te entiendes? O sea, ¿y cómo tú vences eso? Pues la verdad es que, de nuevo, y en esa tengo que decirte, yo a veces estoy en desacuerdo con el Tribunal Supremo, pero también pienso que las fuerzas políticas tienen que enmendar la Constitución y establecer ciertas cosas. El proceso de enmendar la Constitución de Estados Unidos es tan imposible, igual que la de Puerto Rico, de hecho de paso, es casi imposible. En el caso de Estados Unidos requiere que los estados la ratifiquen, imagínate. O sea, eso es absurdo. Básicamente imposible enmendar la Constitución, y hay cosas que requieren que la Constitución sea enmendada porque nuestros padres fundadores allá en el 1789 no estaban pensando en la social media. O sea, ellos no estaban pensando en cómo tú podías comprar los medios. O sea, ellos obviamente planteaban, pues sí, o sea, la libertad de expresión de aquellos momentos, pero no pudieron prever los escenarios que tenemos hoy día, donde literalmente los medios son todo. Y acuérdate que es una constitución que se crea cuando vienen de unas represalias y unas restricciones bajo Inglaterra, que ellos quieren esos derechos que estén bien claros. Ellos venían siendo inhibidos por Inglaterra. Por eso que esa constitución se escribe de esa manera. O sea, con muchas libertades. Ay, Virgen, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre la orden. Gracias, Max. Bueno, el ex fiscal federal, Max Pérez Buret. En otras palabras, nos toca a nosotros. Nadie viene al rescate. Nadie viene al rescate. Como la salud. El médico no va a hacer la dieta por ti. O sea, yo creo que la única solución aquí, honestamente, es enmendar la Constitución de Puerto Rico y que sean electos por el pueblo los fiscalizadores. El problema de eso, pues de nuevo, la gente va a decir, pero van a recaudarle un montón de fondos y la gente va a votar. Y yo pienso que no. Y te voy a decir por qué. David Noriega sacaba más votos que nadie en Puerto Rico. Más votos que nadie. 300,000 votos casi sacaba, igual que Víctor de San Inocencio sacaba más votos que nadie para la legislatura, porque gente dice, no, para gobernador no, porque son independentistas y me da miedo. Pero para fiscalizar los ven como favorablemente. Así que puede ser que personas, o sea, que el pueblo vote basado en quién de verdad va a tener un récord de llevar los casos, porque si no va a perder las próximas elecciones, ¿verdad? Pero nada, esos son mis 10 chavos prietos.